damos inicio al bloque de responder las preguntas que ustedes nos han hecho llegar. Así que, bueno, saludamos a todos los expositores que están en vivo, a los que nos acompañan de aquí de Uruguay, especialmente a Esteban y a Rafael, que nos están acompañando desde Holanda y desde España, en horarios quizás no muy apropiados, así que el agradecimiento especial por estar aquí. Y bueno, vamos a la primera de las preguntas que nos llegó y va dirigida a Esteban. Nos dicen: uno de los problemas con los films de mayor utilización es la gran condensación de humedad que se produce en los techos durante los meses de invierno. La misma se mantiene durante prácticamente todo el día, afectando el pasaje de luz y aumentando la posibilidad del desarrollo de enfermedades. La pregunta: ¿qué piensa al respecto de la utilización del film con aditivos antigoteo y antiniebla? Pues eso es cierto, efectivamente es un problema que ocurre, y yo soy plenamente partidario del uso de filmes antigoteo, porque estos filmes incorporan unos aditivos que permiten que la condensación, son unos aditivos que son, digamos, disminuye la tensión superficial del agua y que migran desde la matriz del plástico hasta la superficie del mismo y permiten que se forme una película en lugar de que se condense el agua en forma de gotas, con lo cual hay un doble efecto positivo. Por un lado, mejora la transmisión, de hecho, en determinados casos puede incluso mejorar la transmisión que la que tiene el plástico per se, cuando está seco, y por otro lado impide o minimiza que esas gotas de agua puedan caer sobre el cultivo, favoreciendo la aparición de enfermedades. Tienen dos pequeñas contrapartidas. Una sería que estos aditivos migran muy fácilmente hacia la superficie para ejercer su función, pero generalmente duran menos que la vida útil del propio plástico, con lo cual el efecto antigoteo se va perdiendo en el tiempo, ¿no? Una posibilidad para compensar esto sería utilizar algún producto que aquí se comercializan en Holanda, que se permite pulverizar el plástico por la parte de dentro del invernadero y que permite obtener esa propiedad antigoteo durante una campaña más, ¿no? Y la segunda es que, dado que se produce esa condensación en forma de lámina, en determinadas situaciones puede producirse una niebla, sobre todo al amanecer y al anochecer en el invernadero, para lo cual hay que estar muy atento para ventilar en esos momentos e intentar evitar que se produzca condensación sobre el cultivo, ¿no? Bueno, gracias. Otra pregunta. Esta persona nos dice que, bueno, que no ve si manejó la altura del invernáculo como una variable, viendo cómo afectaría la producción, pero sí que recomienda al menos 5 metros de altura. Entonces nos preguntan si se realizó una simulación del aumento del riesgo por vientos al aumentar la temperatura de la estructura. Uh-huh. Bueno, yo en concreto en este trabajo no he realizado simulaciones en las cuales estudiaba específicamente el efecto de la altura o del volumen, en este caso del invernadero, pero es bastante evidente y está bien demostrado que incrementar el volumen del invernadero es beneficioso, ¿no? Sobre todo en la época cálida, porque permite tener un buffer en la parte superior del invernadero mayor y permite que el cultivo esté a temperaturas mejores, ¿no? En cuanto a la contrapartida, obviamente, como bien dice esta persona que hace la pregunta, es el tema del viento. Si el invernadero está bien calculado, la estructura debe de calcularse para soportar esos vientos independientemente de la altura que tenga. Otra cosa es que en un momento dado pueda sufrir daños el plástico, que a veces ocurre, y para ello hay que prestar mucha atención en que el plástico tenga la tensión adecuada y luego cambiar el plástico cuando ha llegado al final de su vida útil, no intentar alargarla demasiado porque ya las propiedades mecánicas del plástico están fallando y es cuando podemos tener rotura del plástico, ¿no? Debido al viento, ¿no? Bien, bien, gracias Esteban. Y bueno, otra persona que primero agradece a todos los expositores y también los felicita por sus presentaciones y luego nos hace varias preguntas dirigidas a ti, Esteban. A ver, nos dice, la primera, relacionada con la orientación del invernadero para el norte de Uruguay, si hay efectos sobre la transmisividad de la radiación, sobre todo para el periodo invernal. Y a su vez, en su opinión sobre el efecto del agua que condensa el techo sobre esa transmisividad de la radiación.
Pues en concreto, efectivamente, a medida que nos vamos alejando del Ecuador, la orientación del invernadero tiene un efecto sobre el ingreso de radiación solar, sobre todo en la época de invierno, que es cuando es un factor más limitante. Y, hombre, la mayor parte de los estudios que se han realizado indican claramente que orientar el invernadero con su eje principal en la dirección este-oeste hace que la cantidad de radiación, que la transmisibilidad de radiación sea mayor, pero también puede favorecer que sea menos homogénea esa radiación. Mientras que la orientación norte-sur hace que la transmisibilidad sea un pelín menor, pero una mayor homogeneidad. Al final, la decisión tiene que venir condicionada también un poco por la orientación de los vientos dominantes en la zona. Entonces, no se puede dar una regla a seguir a rajatabla, hay que estudiar en cada caso concreto dónde está ubicada la finca, cuál es la topografía que hay alrededor, la orografía, cuáles son los vientos dominantes y desde dónde vienen, y en función de eso hacer una elección, ¿no? En cualquier caso, yo soy bastante partidario en general de recomendar norte-sur, sobre todo si el invernadero de por sí tiene muchos elementos estructurales que pueden sombrear, ¿no? Porque eso puede hacer que se pierda homogeneidad en la radiación, ¿no? En la orientación este-oeste. Y la segunda pregunta era el efecto de la condensación, pues lo mismo que he dicho antes. Si no hay un aditivo antigoteo, la condensación que se produce en forma de gotas y esas gotas van a disminuir la transmisibilidad muchísimo, en valores de hasta el 20, el 30% en determinadas situaciones. Y además gotean sobre el cultivo, lo cual, pues, en invernaderos pasivos, en general, yo recomiendo como muy importante que el plástico incorpore aditivos antigoteo. Bien, muy claro. Y la última pregunta para ti es, bueno, esta persona también es del norte y nos dice, para invernaderos de un ancho máximo de 20 por 24 metros, para el norte, ese 30% de ventanas, ¿cómo se debería distribuir entre ventanas laterales y cenitales? Pues si no se dispone malla anti-insecto, partamos de la premisa de que no se dispone, o sea, que no se necesita. En ese caso, bueno, para un invernadero de esas dimensiones, pongamos que con dos ventanas laterales de más o menos que vayan de lado a lado y que tengan una altura de 1,5 metros y disponiendo en cada capilla una ventana cenital que tenga una anchura de aproximadamente otro 1,5 metros, con eso ya tendríamos un 30% más o menos. Otra cosa es que haya una malla anti-insecto. Si hay una malla anti-insecto, esa malla, en función de la porosidad que tenga, va a reducir la superficie de ventilación y habría que compensar. Y en ese caso, pues, habría que intentar hacer ventanas un poco más grandes, lo cual yo entiendo que supone un riesgo, puede suponer un riesgo si no se automatizan para abrir y cerrarlas cuando haya mucho viento, o abrir más de una ventana cenital por cada capilla, abrir dos, ¿no? Obviamente supone una mayor inversión, pero en general en invernaderos pasivos, donde no hay muchas herramientas para controlar el clima, yo siempre recomiendo que no se escatime demasiado en obtener unos niveles de ventilación adecuados, porque es la herramienta más importante que se dispone para actuar sobre el clima, sobre la temperatura, la humedad y el CO2. Así que yo recomendaría fervientemente que se intente alcanzar niveles de ventilación en torno a ese valor del 30%. Más no, porque más no va a suponer una mejora. Salvo que haya malla anti-insecto, en cuyo caso tenemos que ir a más, claro. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias Esteban por responder entonces estas consultas que nos llegaron. Y ahora le pedimos a Cecilia que se prepare porque, bueno, van dirigidas a ellas las siguientes preguntas. En primer lugar, Cecilia, bueno, te felicitan por la clara presentación, comentan que es muy interesante las conclusiones a las cuales se llegó a partir de este estudio con casos reales, y preguntan si hubo una instancia de devolución a los productores participantes del estudio y, bueno, en el caso que haya habido, si se sorprendieron con los resultados. Gracias, Mónica. Bueno, buenas noches para todos los que están allí, ya en esta instancia final de la jornada. Con respecto a muchas gracias por las felicitaciones, y está buena la pregunta que hacen porque la devolución era un poco parte del proceso, la devolución a los productores de todos los datos que habíamos generado.
Como imaginarán, fuimos muy demandantes con un montón de productores y había que devolverles de alguna manera todo el aporte que habían hecho. Hubieron como 2 instancias de devolución, una primera que era la parte más de las brechas de rendimiento, de los factores que afectan el rendimiento en el cultivo de tomate en la zona sur, que esa parte de la información sí se devolvió a través de instancias colectivas de difusión de resultados. En general sí llaman la atención porque siempre empezamos hablando como de los factores más importantes, los que afectan el rendimiento potencial al que pueda alcanzar un cultivo. Lo primero que le decíamos es, bueno, el principal factor es la radiación, y es un factor que en general los productores suelen olvidarse. Entonces sí, en general llamaba mucho la atención estas cosas. Y después la segunda parte, más la instancia más de trabajo predial y de interacciones entre predio, cultivo, etc. Esa parte fue una difusión más con los productores que habían participado directamente de los proyectos de coinnovación, digamos. Y en general ahí la sorpresa era más que nada por la gran cantidad de información del predio en su conjunto, de todas las actividades que se realizaban, y poder conocer realmente cuál es el aporte de cada una de las actividades al resultado global del predio y cómo todo eso digamos, impacta en el ingreso familiar, digamos. Pero sí, se hicieron varias instancias. Muy bien. Y ahora, específicamente respecto a los resultados que tú planteabas, nos preguntan si la diferencia de rendimiento de tomate por metro cuadrado está dado dentro de cada ciclo en particular y con la misma variedad. Bien. No, en realidad no. Las brechas de rendimiento se calcularon utilizando muchos tipos de cultivos. En el caso de la variedad, en particular, tratamos de homogeneizar lo más posible, o sea, dentro de los predios tratar de tomar la menor cantidad de variedades posibles, pero fue difícil restringir mucho la cantidad de variedades. Entonces, bueno, quedamos un poco sujetos a la disponibilidad de los cultivos de tomate que había en los predios de estudio. Y después con respecto a la parte de los ciclos, no, también había de todo tipo de ciclos, porque incluso en una primera instancia lo que hicimos fue valorar qué factores de los que determinan el rendimiento potencial eran los más importantes, y para eso teníamos que tener diversidad de condiciones ambientales. Entonces distintos ciclos nos aportaban esa posibilidad. Cecilia, hay otra pregunta referida a tu segunda presentación. Nos preguntan si, dada la importancia de los microorganismos del suelo en el ciclado de nutrientes, ¿es factible que la ecuación de aportes-extracción requiera ajustes ante las distintas poblaciones microbianas? Sí, sí, es una cosa de la que hemos hablado en estos últimos días, de que la estimación del aporte de nitrógeno principalmente, que está muy asociado con la microbiología del suelo, sin duda está muy, muy ligado. Primero a la cantidad de materia orgánica, a los aportes de materia orgánica que se hagan, a lo fácilmente digerible por los microorganismos que sea esa materia orgánica, pero además de las poblaciones microbianas que están presentes de acuerdo al tipo de suelo. Y tenemos algunas diferencias en tipos de suelos en Uruguay, a pesar de lo pequeño del país, que pueden llevar a distintas mineralizaciones. Entonces, distintas mineralizaciones de la materia orgánica, sí. Yo creo que sí, que estaría súper interesante, aunque todavía no lo estamos haciendo, estudiar estos aspectos
en distintos suelos. Bien, bueno, muchas gracias Cecilia por las respuestas. Gracias. Y ahora le pedimos a Claudio García. Y bueno, la persona que nos escribe nos dice que, bueno, se quedó con una duda en cuanto al tema del cálculo del ETP. Si la temperatura utilizada en los modelos de estimación en la interna al invernadero o la temperatura ambiental exterior. ¿Qué es lo que se maneja? Bien, muchas gracias, Mónica. No, la temperatura se maneja la temperatura interior del invernadero y por eso ahí en la presentación poníamos énfasis en la estación meteorológica que se instalaba adentro del invernáculo como para tener las variables climáticas horarias durante todo el periodo para hacer esos cálculos. Nosotros los modelos todavía no los estamos usando, sino que lo estamos intentando ajustar con los modelos más tradicionales que se usan dentro de lo que es la recomendación de la FAO. Bien, y bueno, y también preguntan, dice, ¿cómo se conectan los resultados de la dosis de riego necesaria de acuerdo a la etapa del cultivo al ETP y la aplicación de soluciones de fertilizantes para no tener excesos de drenaje y lavado de nutrientes? Bien, bueno, eso parte todo de lo que es el balance a través de lo que es la medida de la aplicación del agua de riego por el consumo que tiene la planta, los sensores que tenemos instalados a través del perfil del suelo, en el cual tenemos monitoreado en forma horaria qué cantidad de agua está llegando a la profundidad, y si en el caso que haya drenaje, se mide el drenaje para evitar para sucesivos riegos que haya otra vez drenaje de agua y por supuesto lavado de nutrientes. Entonces lo que intentamos es mantener un equilibrio entre lo que se aplica de riego y lo que consume la planta. Gracias, Claudio. Le pedimos ahora a Rafael que nos responda la siguiente pregunta. Bueno, primero también hacen un comentario sobre que es muy buena la información que refleja el trabajo presentado. Y la consulta es si las curvas de extracción difieren mucho de lo que se da en España o en otros lugares, y si es necesario continuar con las determinaciones locales o sería mejor extrapolar información. Bueno, buenas noches y buenas tardes por ahí. Sí, capaz que empiezo por la segunda parte, que si sería necesario continuar con las determinaciones locales. Primero que esta información que estamos generando en nuestro país hasta el momento es inexistente, o sea que para responder esa pregunta necesariamente debemos estar seguros de las estimaciones que estamos diciendo. Y si difieren mucho, por ejemplo, en este caso nosotros estudiamos nitrógeno y potasio, esto no es el objetivo en sí de todo el trabajo, sino que es una parte. Para el caso del nitrógeno, las extracciones en diversos lugares van desde 150 kilos de nitrógeno por hectárea, por ejemplo, para tomate, hasta pueden llegar a 500 y pico, y para el caso de potasio de 500 a 700. Y si nosotros recordamos nuestra presentación, en el caso del nitrógeno estuvimos en una extracción media de más o menos de unos 320 kilos, para un rendimiento entre 18 y 20 kilos por metro cuadrado. O sea que de esta manera un cambio en 100 kilos es mucho a lo largo de un ciclo, y sobre todo la información que estamos generando nos resulta importante a la hora de fraccionar esa fertilización, porque los momentos de consumo ya vimos que son diferentes para las diferentes localidades, para diferentes nutrientes, o sea que de esta manera generar información local es sumamente valiosa. No podemos quedarnos con extrapolar información de otro lugar, porque, bueno, en definitiva tenemos que chequear a nivel local cómo están sucediendo. Sobre todo algo que tenemos presente en Uruguay, que para el caso del nitrógeno generalmente se empiezan con cultivos con exceso de nitrógeno, provocados por, en el caso de, por ejemplo, en el norte, en Salto, por una solarización y una
disponibilidad de nitrógeno es muy importante cuando el cultivo menos lo demanda. Y bueno, ir conociendo cómo son esas extracciones a lo largo del tiempo que lo estamos viendo, es información sumamente importante. Y además, otro tema es que con el tema varietal también las extracciones van cambiando, son muy diferentes. Y otro punto es que si tenemos una muy buena variedad desarrollada para un sitio en particular y hacemos un manejo inadecuado de la fertilización, podemos estar perjudicándola. O sea que, en definitiva, tenemos que jugar con eso, con el ambiente, que es importantísimo, la producción protegida, con la fertilización en este caso, porque, bueno, como nos toca, y con una variedad, o sea que ese conjunto va a ser el conjunto que nos va a dar el éxito o el fracaso. Una segunda pregunta, a modo general, es ¿cuáles fueron los rendimientos en cada uno de los cultivos del ensayo de fertilización de 0, 100 y 150%? Bueno, nosotros lo que hemos visto hasta el momento es que el suelo tuvo una importancia relevante y los rendimientos en el que no fertilizamos, por ejemplo, que solo se aplicó agua, se llegó a rendir 18 kilos por metro cuadrado, o sea que está superior a la media. Y una de las razones que podemos atribuir es al buen manejo del riego, obviamente que el suelo en esas condiciones estaba aportando muchísimo, teniendo en cuenta que tenía un contenido de materia orgánica de 3.5%. O sea que, y los otros cultivos no difirieron tanto en los rendimientos, sí, se llegaron a alcanzar 20 kilos por metro cuadrado, o sea, más que aceptable para el tratamiento de 100 y 150. O sea que, bueno, estamos un poco por esos rindes. Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, Rafael. Y ahora pasamos a Gina. Ya estamos llegando ahí casi al final de la transmisión, así que te pedimos, Gina, que seas breve también como resto de tus colegas al responder. La primera pregunta nos dice, ¿qué determina la eficiente actividad de las colonias de abejorro bajo un cultivo protegido? Bueno, primero que nada, muchas gracias por hacerme partícipe de esta jornada. Y para contestar la pregunta, nosotros en los diversos trabajos hemos detectado que los abejorros tienen diferente adaptabilidad a los materiales con los que están construidos los invernáculos. Entonces creemos que, o identificamos que uno de los problemas que tienen en mantener la actividad, las colonias que ponemos en un invernáculo, es por la luz que perciben y cómo esto afecta su comportamiento. No al momento de visitar las flores y polinizar, sino a lo largo de todo el proceso de la planta. Como bien se vio la diferencia en la actividad de los abejorros en diferentes estados de los racimos, ¿no? Entonces, bueno, en base a eso nosotros queremos profundizar este aspecto y estamos viendo cómo afecta a los diferentes materiales con los que se construyen los invernáculos de nuestro país y ver cómo eso modifica o incide en el comportamiento, tratando de apuntar a la máxima durabilidad de esas colonias y que esa actividad de los abejorros se permanezca como constante a lo largo de todo el cultivo. Bien. Y otra pregunta es, ¿qué ventajas y contras le parece que tiene la cría de abejorros nativos en el país frente a la importación de colonias de bombus? Bueno, nosotros hace muchos años que estamos trabajando con abejorros nativos y con diversos polinizadores en Facultad de Ciencias y siempre estamos en contra de la introducción sobre todo de la especie que se comercializa a nivel mundial, que es Bombus terrestris, que ya se ha demostrado que tiene una alta carga de patógenos y esos patógenos eventualmente afectan a las poblaciones nativas, aparte de que contamos ya con estructuras, o sea, con conocimiento
para poder utilizar especies nativas. Entonces no vemos ninguna ventaja en introducir una especie, siendo que contamos con nuestros polinizadores. Así que estamos... no, perdón, que quiero resaltar que no es recomendable introducir especies. Bien, y nos preguntan también que más allá de la ventaja de que no pican, si el manejo de los abejorros requiere algún cuidado especial. En realidad los abejorros pican, pero cuando están trabajando en el invernáculo, los individuos buscan las flores y es el recurso, como están enfocados en el recurso alimenticio. Se puede tener algún problema en el momento de perturbar las colonias o pasar cerca de las colonias, pero con mínimo cuidados o con gente que tenga esos especiales cuidados, no hay ningún problema. Bien, bueno, muchas gracias. Voy a hacer una última aclaración, que en todo caso las colonias vienen como en un sistema que se puede cerrar y que se puede como controlar la población si se requiere mucha actividad dentro del invernáculo, nada más. Bien, con todos los cuidados entonces. Sí. Bueno, con esto cerramos la instancia de preguntas. Agradecemos a todos quienes nos han hecho llegar sus consultas, que han estado siguiendo toda la actividad a lo largo de la jornada, desde las 18 cuando dio inicio. También agradecemos nuevamente y especialmente a nuestros expositores que tuvieron la diferencia de preparar las presentaciones y de estar hoy acompañándonos para hacerles llegar para esta instancia de transferencia de la información y de la investigación que se realiza en INIA. Cerramos así 2 jornadas que tuvimos la semana pasada. El énfasis era en la parte de protección vegetal. En la de hoy, como vimos, en manejo, nutrición y en fertilización de trabajos que se vienen haciendo en el programa de horticultura en cultivos protegidos. Toda esta información va a estar disponible en la página web de INIA. Ustedes pueden acceder a ella y también a través del canal de YouTube. Por si quedó alguna duda, por si quieren volver a escuchar y ver las presentaciones. También en cada una de ellas estaban los correos electrónicos de los oradores, así que bueno, ellos están a disposición para responder o para evacuar alguna duda de las que haya quedado. Van a ver que en la página donde se está transmitiendo, en esta página de YouTube, hay una encuesta. Les pedimos si la pueden completar, porque bueno, nos va a favorecer la organización de estas jornadas. Estamos ya en una etapa de organizar el calendario 2021 y viendo cómo está la situación, es muy probable que sigamos teniendo actividades en su mayoría virtuales. Entonces nos viene bien saber cuál es su opinión en cuanto al formato, al horario, a qué cosas ustedes consideran que son importantes para transmitir la información y bueno, y tratar de mejorarlo obviamente para el año próximo. Así que les pedimos que completen con ese formulario. Y bueno, quedamos a disposición desde el programa Hortícola, desde la unidad de comunicación, para las dudas o los planteos que ustedes tengan. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, será en la próxima.